Hola gente maravillosa y bonita, hoy estamos de Domingo de Live con María José con un súper tema en donde vamos a tener una súper invitada. Y ahí tenemos Domingo de Live con María José, donde el encuentro es especial porque tú eres el invitado maravilloso y especial de Domingo de Live. Y tenemos aquí el trastorno negativista desafiante y aquí voy a ir colocando el título, el trastorno oposicionista. Lista, desafiante, ya va. Sí, hay esta vista, sionista, desafiante. Ok, aquí tenemos ya el comentario fijado. Y aquí yo muy contenta de estar ustedes en Domingo de Live. Y estoy sintiendo aquí una invitada. Y tenemos una gran mujer, una neuropediatra, que doctora. La doctora Teresa Andrade, quien está aquí, y próximamente le va a hacer una invitacioncita y yo le voy a robar a ella un poquitico de su espacio, que ella lo enriquece. Y bueno, qué cantidad de mensajes hemos recibido, y desde saludos a Colombia, a Venezuela, a Brasil, a España, a toda esta gente maravillosa. Vamos a ver de dónde se están conectando. Y estamos en este tema, la parte 2 de este trastorno, en donde vamos a tener definitivamente las herramientas de poder. Tenemos a Irene, tenemos a Elmo, a Claudia, toda esta gente extraordinaria, y yo voy a ir haciendo aquí la invitacioncita. Y recuerden, allí está Domingo de Live con María José, donde tú eres el protagonista definitivamente. Y tenemos a Carla Correa, que también está aquí conectada con nosotros, y yo voy a ir haciéndole la invitacioncita aquí a Teresa. Vamos a ir buscando aquí a Teresa. Aquí ya la tengo. Vamos a buscarla aquí. Vamos a buscar aquí a Teresa. Hacer aquí la invitación a Teresa. Y ya estoy sintiendo aquí a mi invitada. Ya la estoy sintiendo. Y sé que va a ser un día extraordinario, donde vamos a hablar de este trastorno tan importante. Y saludos a todos. Saludos, Teresa. ¿Cómo estás? Cuéntame. Hola, muy bien. ¿Qué Bueno, tal? ya estamos en la segunda parte del trastorno. Y bueno, la gente lo pidió, y aquí nosotras siempre complaciendo a este público maravilloso que nos sigue. Y bueno, la cantidad de mensajes acerca del tema, y este tema que trae tanta polémica y al mismo tiempo tanta incertidumbre, que hacer con este trastorno, si es desde chiquito, si es desde grande, cómo hacer para parar esto. Y la vez pasada estuvimos hablando de diferentes características que tiene este trastorno, en donde se enfrenta definitivamente lo que es la terapia conductual, se enfrenta también el ángulo de la parte de neurología, de psiquiatría, y en este encaje de nosotros encontrarnos con este trastorno, vemos que es un trastorno que viene asociado desde la infancia, es algo que ya tiene características particulares, y que también tenemos que tomar en consideración la parte de la genética. Este trastorno, que es un trastorno totalmente conductual, en donde el niño se enfrenta a desafiar, a ser un poco más irritable, es un niño que le cuesta mantener los patrones de una figura de autoridad. Este trastorno oposicionista como tal, ¿qué característica es la primera que tú me pudieras decir, la más resaltante, que pudiese determinar, oye, mira, estamos ante un trastorno desafiante oposicionista? Vale. A ver, la primera característica y la más significativa es el rechazo o la hostilidad que existe hacia las figuras de autoridad, ya sean los padres o sean los profesores en otro ambiente. Aunque también existen otras características que, si quieres, podemos repasar para que los padres también puedan identificarlo más fácilmente, como que son niños que se molestan muy fácilmente, que tienden a ser rencorosos y vengativos. A veces parece que molestan deliberadamente a los otros niños, a los adultos, y bueno, tienden a culpar a los demás de sus comportamientos o de sus errores. Y esas serían un poco las características que suelen presentar la mayoría de niños con trastorno negativista desafiante. Bueno, fíjate algo que me llama la atención, que siempre cuando se habla de este tema, se habla de la parte de la conducta, de lo que es las figuras de autoridad, lo tan difícil que es y lo irritable que son para estas personitas mantener lo que es el alcance de una rutina, el establecer el contacto a nivel sociable, y llevar una norma intrínseca. Y estas personitas como tal buscan retar, buscan tener poca tolerancia, son muy desobedientes en muchas oportunidades, son rencorosos, irritables.
Ahora, como neuropediatra, nosotros haciendo un sondeo en la parte neurológica, el diagnóstico del TOD lo podemos determinar, por supuesto, con neurología, pero existe un indicio que se revele en algún examen particular donde se vea esta irritabilidad como tal. A nivel de pruebas médicas, no. A veces los papás lo demandan en la consulta, que si se hace al niño un electroencefalograma o que si se le hace una resonancia. Y en las pruebas médicas, a día de hoy, no sabemos en el futuro, pero a día de hoy no hay nada que nos vaya a dar una pista de que esto va por un trastorno negativista desafiante o por un TDAH que muchas veces viene asociado. Con lo cual, el diagnóstico a día de hoy es clínico y se va a basar en la entrevista con la familia, en la información que puedan aportar del centro escolar, en las valoraciones y los test que pasen los psicólogos y en la exploración física del niño. Pero ahora mismo el diagnóstico, lo que está aprobado es que es un diagnóstico clínico y que se deben seguir los criterios del DSM-5 para trastorno negativista desafiante. Exacto. Bueno, tú sabes aquí, Teresa, que yo hago aquí unos cortes comerciales y tengo que saludar a Marisol, a Sten, a Dani Matt, tenemos a Sobresanar, tenemos tanta gente bonita que te manda corazones, manitas, y aquí Mateo nos dice que hay muchísima información acerca de lo que es este trastorno como tal, y saludos a Neida y a Leonel. Entonces, fíjate, algo que nos has mencionado muy importante es, no existe una prueba neurológica particular que podamos decir, gracias a esta prueba como tal, nosotros podemos tener el trastorno. Pero sí existe lo que se llama la correlación de un equipo multidisciplinario, en donde se ataque toda esta parte de ver cuál es el enfoque de cada uno, ver qué es lo que las pruebas que tiene cada uno. Pero, por ejemplo, en el área de psicopedagogía, en el área de psicología, en el área de psiquiatría, manejamos el DSM-5, ¿ok? Y en el DSM-5 hay un criterio particular de conductas que nos inducen que está más inclinado hacia este trastorno. Ahora, cuando nosotros buscamos simplemente el apoyo, como tú lo dices, muchos padres van a consulta ya con ciertas expectativas de que va a haber una prueba, que es un electro, un TAC, y van con estas expectativas de querer saber que por esa prueba es que se va a dar el estándar. Puede haber una aproximación de una irritabilidad cerebral, ¿verdad? Pero no quiere decir esa irritabilidad que tiene un nombre en específico, porque si nos podemos ver, tenemos también el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que también tiene una alteración neurológica, es decir, puede existir un mapeo, por llamarlo así, que me induce que hay unas bajas, unos picos en la parte de los impulsos nerviosos y todo eso, más no me quiere decir que eso tiene un nombre, y eso es muy importante que lo hayas aclarado. Ahora, los pasos a tomar esta decisión, por supuesto que primero está el neuropediatra o el pediatra y después van hacia los otros. ¿Qué piensas tú de que el padre solamente se focaliza, que es el neuropediatra el que da la respuesta? ¿Tú crees que eso sería lo más asertivo? No entiendo bien la pregunta. ¿Te refieres a que se consulte de primeras con el neuropediatra? No, que los padres simplemente, por lo menos nosotros estamos muy claras que debe haber un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Pero en el caso de los padres, ellos simplemente sentir que la única necesidad o el único especialista que puede dar respuesta es el neuropediatra, pues porque él va a tocar lo que es la parte de ver la profundidad del cerebro. Más, ¿tú crees que sea el único especialista o los padres deben definitivamente abrir el panorama de los otros especialistas que son importantes? Vale. En el TDAH y en el trastorno negativista desafiante se requiere un equipo. En ese equipo van a participar tanto el pediatra de atención primaria, porque ese muchas veces le va a hacer la revisión más cercana, el especialista no te está viendo de forma tan frecuente, si te tiene que vigilar el peso, si te tiene que recetar. Entonces, el pediatra de atención primaria o en el caso de los adultos, el médico de familia, ese va a ser una de las personas que van a formar parte dentro del equipo. Siguiente persona que va a formar parte dentro del equipo, el especialista, que va a ser el neuropediatra o el psiquiatra infantil o en adultos, el neurólogo de adultos o el psiquiatra de adultos, ¿vale? Siguiente, los niños deben de ir a terapia. Eso ya se ha demostrado que el tratamiento que es más eficaz es el que es combinado entre tratamiento farmacológico y terapia. Con lo cual, los terapeutas del niño forman parte del equipo multidisciplinar. Y además, estos niños deben de tener sus apoyos y sus adaptaciones adecuadas en el centro escolar, con lo cual el profesor, el tutor o el profesorado especialista, que aquí en España es el de pedagogía terapéutica el que suele acompañar a estos niños,
también forma parte de estos profesionales que hacen el equipo multidisciplinar del niño. Entonces, no consiste solo en ir al médico, que me ponga el nombre o que me mande un tratamiento. Esto es algo mucho más profundo, requiere tener conectado muchísimas personas y bueno, es un esfuerzo también por parte de los padres el generar todo este tipo de coordinación. Y bueno, pero como profesionales siempre estamos abiertos a hablar con el resto de compañeros, porque todo eso se hace pues por el bien del niño y porque todos vayamos a una. Y bueno, en el equipo todas las piezas son importantes, no solo en la parte médica, evidentemente. Ok, fíjate algo que a mí me llama la atención y es un comentario que me está haciendo el Meo Guerrer, que primero nos saluda y nos dice gracias por la oportunidad y dice, puede ser que el trastorno se demuestre el desafío con los padres compañeros iguales. Yo pienso que en este caso él se puede demostrar con diferentes patrones de personas, pero más que todo ocurre cuando existe el patrón del que pone normas o el que simplemente causa una irritabilidad porque llama la atención más que a otro, por ejemplo, la competencia entre los pares, ¿ok? Ahora hay algo bien vital que nos has dado a entender que este trastorno como tal, por supuesto que trae un desorden a nivel de diferentes áreas de la vida de esta persona, pero hay un área muy afectada que es el área social, en donde él tiene que establecer contacto con otras personas, tiene que darse cuenta de que tiene que cumplir normas, pues como lo puede ser en cualquier lugar, y ese cumplir normas no solamente hablamos de escuela, sino ya hablamos cuando ya son personas adultas en el área de trabajo y les cuesta tanto adaptarse. Ahora, es importante tomar en consideración, como dice Teresa, esta parte del acompañamiento de los otros especialistas. ¿Por qué? Porque los otros especialistas abarcan las otras áreas también importantes. Por lo menos existe una supervisión de cómo es tu actitud emocional hacia tus pares, cómo es la actitud emocional hacia el trabajo, hacia la escuela, e inclusive la escuela es un aporte importantísimo en este tratamiento, ¿ok? Ahora, en este caso de que estos chicos, estos niños y después estos adultos presentan una irritabilidad, un problema de conducta que sobresale más del límite, ya no tienen el control como tal. ¿Qué hace Teresa? ¿Qué nos recomiendas, Teresa, al ver que hay una irritabilidad tan grande? En el caso del psiquiatra, el psiquiatra, al saber que hay un trastorno, él evaluará si existe una medicación o no. Pero en el caso de neurología, ¿cómo es el acompañamiento cuando existe una irritabilidad? Y más, vamos a ponerlo así, que ya hay una medicación. ¿Estando ya puesta una medicación? Sí. Sí. Ahí lo que hay que valorar es, lo primero, si es un niño, por ejemplo, que ya está diagnosticado, que tenía el tratamiento puesto con anterioridad, yo siempre reviso todo, porque a cualquiera se le puede pasar algo y en el 80% de los casos el TDAH va a venir acompañado de otra cosa. Entonces, puede ser un trastorno de conducta. El trastorno de conducta puede venir asociado a una dificultad de aprendizaje tipo dislexia o tipo discalculia. Puede venir también con un trastorno de ansiedad o depresión. Entonces, yo tengo que indagar para saber realmente si lo único que tiene esa persona pues, es un trastorno de conducta o realmente esto es una manifestación de otro cuadro y es algo secundario, porque eso va a influir mucho tanto en los efectos que va a tener la medicación en ese niño, como en que eso no sea a lo mejor realmente totalmente efectivo o bien tolerado y haga que tengamos que modificar la línea terapéutica a otro tipo de fármacos. Entonces, si no es un niño que yo haya diagnosticado desde el principio o que yo lleve desde el principio, yo lo reviso todo como si fuera la primera vez. Aunque yo lo haya visto, de todas formas en las revisiones, si yo detecto que algo no va bien con el tratamiento, yo siempre vuelvo a hacer las preguntas por si ha aparecido algo nuevo que pueda dar la pista de que hay algo más asociado. En el caso que esté todo correcto y que lo que haya es lo que hay, si a esa persona tiene una excesiva irritabilidad tomando el tratamiento, habrá que valorar distintos factores que pueden estar implicados. Uno, los cambios en el peso del niño pueden influir en el efecto que está haciendo la medicación. Hay a muchos niños que se les quita el apetito, que es un efecto secundario muy frecuente con los estimulantes, y al bajar el peso, a veces la medicación se te queda como un poquito por encima de a lo que se te puso inicialmente. Eso hay que valorarlo. A veces tienes que rebajar un poquito para volver a igualar peso-dosis de medicación. En otros casos, la baja autoestima del niño que va acompañando todo este tema
también va subiendo el nivel de ansiedad y hace que fármacos que previamente eran tolerados dejen de tolerarse porque a veces está requiriendo otro tipo de fármaco y ahí es donde nos abrimos hacia el tema de los fármacos no estimulantes, ¿vale? El grupo mayoritario va a venir con un fármaco estimulante y si esos no se toleran o el niño está excesivamente irritable, se plantea hacer esta segunda línea de fármacos no estimulantes que suelen ser mejor tolerados, dan menos ansiedad y suelen dar menos efectos secundarios. Bueno, fíjate, sí, una de las cosas que yo quiero que vean es, cuando existe, en el caso de una medicación, tenemos que estar conscientes de algo. Al existir una medicación es algo bastante delicado, donde nosotros tenemos que tener un control constante de observar y registrar. Como padres, como cuidadores, debemos registrar cómo son los comportamientos y cuáles son los aspectos físicos de cambio. Pero si existe una medicación es porque simplemente hay una irritabilidad que tenemos que manejar, porque el más afectado primordialmente es la persona o el niño que tiene el trastorno y por consecuencia el entorno. Aquí Indirama nos hace un comentario que dice, como madre es agotador porque lo que vives y los señalamientos del entorno. Fíjense lo importante que ella nos está diciendo, cómo es agotador cuando nosotros de repente no buscamos las herramientas. Hay que buscar las herramientas y darnos cuenta de que tiene que haber siempre un estándar, vamos a llamarlo entre comillas, de normalidad, en donde debemos tener siempre un encaje de comunicación con los especialistas. E igualmente los especialistas tienen que tener un encaje, porque ¿qué pasa? Yo, psicología o psiquiatría puede haber recetado alguna medicación y yo tengo que estar constantemente revisando, bueno, el comportamiento de él se está saliendo de la norma. Lo primero que tenemos que pensar en el caso de la medicación, ¿qué está pasando con la medicación? Uno de los estándares, ¿cuáles serían los estándares, por llamarlo general, que deberían ser reevaluadas estas personas? ¿Cada cuánto cierto tiempo? Sería lo normal o lo estándar. La primera vez que se le prescribe el tratamiento farmacológico o un tratamiento farmacológico nuevo, nosotros lo solemos revisar cuando pasa un mes, ¿vale? También avisamos a la familia de efectos que nosotros consideramos significativos o severos para que nos pueden contactar antes de esa cita. Pero habitualmente son efectos secundarios leves y la mayoría llega perfectamente a la cita de un mes. Ahí se le pregunta sobre el apetito, sobre si le afecta el sueño, sobre si le ven que le ha cambiado algo la personalidad, sobre todo lo que puedan apreciar que les pueda llamar la atención y que no existiera antes del tratamiento, lo tenemos en cuenta ahí. Y a partir de ahí, cuando ya comprobamos en esa visita después del primer mes, si está todo correcto, la dosis está correcta, está bien tolerado, están viendo los beneficios en el cole, lo están viendo en la casa, el niño no tiene efectos secundarios, salvo la pérdida de apetito, que esa la asumimos un poco como que suele venir muy asociada con el tratamiento estimulante. A partir de ahí lo revisamos cada 6 meses, salvo que tengan incidencia. Nosotros se lo avisamos a la familia, lo vamos viendo cada medio año y si ellos tienen algún problema pueden libremente pedir la cita antes y los reevaluamos antes. Bueno, fíjense lo importante, cuando nosotros hablamos de la medicación hay que tener un cierto control y responsabilidad y yo diría que esto ya son palabras mayores cuando existe la medicación. Por tanto, como dice Teresa, lo mínimo cada 6 meses hacer la evaluación y si hay un pico de alguna crisis, de alguna conducta que no está conforme, vamos a llamarlo el estándar de la normalidad, nosotros tenemos que ir a capítulo a hablar con los especialistas que ciertamente dieron esta medicación y hacer una reevaluación neurológica. Saludos a Adriana, saludos a Campín, tenemos tanta gente bonita, pero por aquí vi un comentario a Patricia, a Lauro, a Carolina, Rebolledo, déjame ver dónde estaba el comentario. Aquí dice, el Meo Guerrero en su crack. ¿Qué opinas de los medicamentos tipo risperidona? Vale. La risperidona tiene también Antes hemos comentado que hay que diferenciar cuando viene un TDAH solo con un TDAH con trastorno de conducta o un TDAH con otro tipo de características. Otro tipo de características que puede venir con un trastorno de conducta son síntomas dentro del grupo, por ejemplo, TEA o Asperger. Ese tipo de grupo, por ejemplo, suele ir mejor con fármacos como la risperidona. Igualmente, cuando en un trastorno de conducta que es significativo se ha probado tratamiento con estimulante, tratamiento con no estimulante y ninguno de los dos funciona o no es tolerado, también la tercera elección, podríamos decir así, sería iniciar este tipo de tratamientos que se denominan antipsicóticos y también están en dosis bajas, también se administran para tratamientos para tratar la conducta. ¿Ok? Fíjate algo importante, lo que tú estás manejando. Este medicamento ayuda a apaciguar unos trastornos de conducta. Es importante
trastornos de conducta, evaluar si el medicamento está incidiendo en un comportamiento que está fuera del estándar. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? A veces no es tanto que el medicamento no dé, sino que de repente el medicamento no se ha adaptado al cuerpo. Nosotros tenemos que estar en este insight, como lo dijo Teresa desde el inicio, en reajustar cuáles son las dosis más lógicas y por tanto esta es una medicación bien delicada que tenemos que evaluar. Tenemos aquí a Carmen Bastida 04 que dice: hola desde Venezuela, tengo un adolescente con autismo leve, el cual siempre ha sido oposicionista, característica de este trastorno. Baja tolerancia y frustración, toma cetralina, pero aún sigue con ansiedad. Ok, fíjate, yo voy a decir mi parámetro como especialista en el caso del autismo. Son características bien particulares del autismo, esto de la baja tolerancia, de la frustración y sobre todo del reto. Entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto que si está siendo medicado hay que evaluar cómo es el ajuste de eso, pero en el caso como especialista es importante reevaluarlo y mantener lo que es el esquema conductual, porque no solo la medicación va a ser la única que va a incidir en el campo de la conducta. Tiene que haber una modificación conductual con especialistas. Como especialista en la modificación conductual, les digo que tenemos que llevar un reporte de conducta, digamos, cuadros en donde podamos evaluar las conductas y utilizar diferentes técnicas, que sería importante también como compaginarlo entre el esquema de neurología y el esquema de psicología, ¿ok? Ahora, en el caso de la cetralina, ¿qué nos podías decir, Teresa? La sertralina se utiliza más en ese tipo de trastorno, aunque, claro, ahí es lo que hablábamos antes, ¿vale? El trastorno de conducta para nosotros, para los médicos, no es lo mismo que venga asociado a un niño que tiene TDAH que a un niño que tiene TEA. Es que simplemente saber que viene asociado a un niño que tiene TEA ya hace que no vayas a empezar por determinados fármacos y ya estamos empezando pues con fármacos como los antipsicóticos, como la risperidona que comentábamos antes, o incluso con antidepresivos que se utilizan a dosis bajas para regular la conducta, el humor, la impulsividad, que es lo que está sucediendo en ese caso. Entonces, en ese caso es un tipo de tratamiento que se suele usar en esos niños. Si no está funcionando bien, habrá que comentarlo con el médico para ver si ajustando la dosis se puede mejorar y si no cambiarlo, porque hay varias opciones de tratamiento y cada persona es un mundo y no a todas las personas les sienta igual ni le hace el mismo efecto los mismos tratamientos. Entonces, yo creo que su doctor debería saber que eso no está funcionando, porque a mí me gusta que mis pacientes me digan lo que funciona y lo que no funciona para que yo les pueda ayudar. Fíjate algo que has dicho, todos los pacientes son un mundo distinto, es decir, Teresa puede tomar una medicación, yo puedo tomar una medicación y tal vez el efecto no es igual. Entonces tenemos que evaluar y decir si vemos que estamos conformes con las conductas que están ocurriendo con mi hijo, si vemos que existe más irritabilidad, porque el estándar es que él se sienta bien y que el entorno también se sienta bien. Entonces tenemos que reevaluar y observar qué está pasando y pedir una reevaluación. Aquí el Meo Guerrero nos dice, ¿qué medicamentos se recomienda en el caso del trastorno oposicionista desafiante? ¿Qué podrías decirle? ¿O sería simplemente con evaluación, observar? ¿Qué le podrías decir? ¿Cuáles son los más utilizados? María José, se me acaba de ir la última parte y no te he escuchado. Repítemelo, por favor. ¿Qué medicamentos recomendarías en el TDO y cuáles serían los más recomendables? ¿O simplemente sería por medio de una evaluación que tú lo determinarías? Vale. Yo siempre tendría que mirar primero al niño por lo que os he comentado, ¿vale? Que a veces viene asociado con otros trastornos y la mayoría de las veces ese segundo trastorno no están identificados, ¿vale? Me pasa que tengo un segundo trastorno de un trastorno específico del lenguaje, como ya he comentado, ansiedad, una dislexia, y a mí todo eso ya me hace cambiar el plan, ¿vale? Pero vamos a ponernos en el caso más frecuente. El caso más frecuente es que venga un trastorno negativista desafiante en el contexto de un TDAH. Tenemos que saber que el trastorno negativista desafiante aparece aislado solo en el 3-5% de los casos, es decir, en el grupo mayoritario va a venir asociado a algo. Y ese algo es lo que a mí me va a hacer ir por aquí o ir por aquí a la hora de poner el tratamiento. Entonces, del 30 al 50% de los casos lo que va a venir asociado es un TDAH. Entonces, vamos a basarnos en ese patrón para poder hablar de un esquema que podamos seguir, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que viniera alguien con un trastorno de conducta secundario a un TDAH, la primera elección van a ser los fármacos estimulantes. El más conocido y el que tiene más estudios es el metilfenidato en cualquiera de sus formas, en las liberaciones inmediatas, que son las que hacen efecto durante 4 horas, o en las liberaciones modificadas, que hacen efecto 8 o 12 horas. Esto va a funcionar en el 80% aproximadamente de los casos, porque todos los síntomas que sean secundarios a un TDAH y el trastorno de conducta se considera secundario a un TDAH, van a responder con el fármaco del problema principal, que en este caso es un fármaco del TDAH.
en ese 20% que o no lo tolera o no le resulta efectivo, se pasaría a una segunda línea que son los fármacos no estimulantes. Los más frecuentes son la tamoxetina, que la marca que aquí se utiliza es la Strattera, o la guanfacina, que es el Intunic, ¿vale? Esos serían los dos fármacos para los niños que a veces por su comorbilidad, por su trastorno asociado, no toleran el fármaco estimulante y tienen estos fármacos que se toleran mejor. Y cuando ya este tipo de fármaco no funciona, ya es cuando pasamos a fármacos como la risperidona u otra línea, o antidepresivos y demás, pero estamos hablando de un esquema que nos estamos basando en un trastorno de conducta de un niño que tiene TDAH. Si viniera por un trastorno de conducta por un niño que tiene TEA, empezaríamos el esquema de otra forma totalmente diferente, ¿vale? Okay. Fíjate lo importante y para las personas que se están conectando, es importante tomar en cuenta que existen muchas medicaciones, pero tenemos que ver cuál es la realidad del paciente, del niño, y si existe algo que se llama un trastorno asociado, es decir, que exista un TDAH más un trastorno oposicionista desafiante, o como en el caso que vimos, un TEA con un trastorno oposicionista desafiante. Entonces tenemos que evaluar y darnos cuenta de que existe una cantidad de medicaciones y que las medicaciones van a ir cambiando dependiendo a cómo el organismo las recibe, y tenemos que manejar el estándar siempre de evaluar y darnos cuenta. Y recuerden algo, los padres son los primeros cuidadores, los que deben llevar la observación para poder decirle a los especialistas, ¿ok? Entonces, fíjense, saludos a Fanny, a Pekín 60, aquí a tanta gente, si va a quedar grabado, Carol, y a otra persona que estuvo por allí preguntando. Saludos a Educar Conciencia. Tenemos aquí tanta gente bonita, quisiera ver si hay allí otro comentario antes de seguir. Y tenemos a Patricio, tenemos a Martínez, y aquí tenemos a Paco An 55. ¿A qué edad puede diagnosticarse un TOD? Vale. A partir de los 5 o 6 años es cuando se puede realizar el diagnóstico, ¿vale? Entonces esa es la edad, porque anteriormente los niños tienen cierta inmadurez emocional por la edad que tienen, y aunque vemos a veces conductas que ya no llaman la atención con 3 o 4 años porque se salen un poco de la norma, ahí recomendamos, cuando los papás están consultando y no podemos todavía hacer un diagnóstico porque no tienen edad para pasarle los test, les recomendamos que empiecen terapia, que empiecen a trabajar, y cuando llegue la edad para poder pasar los test, pues les realizamos ya la valoración y el diagnóstico. Ok. Fíjate que aquí Ninosca también nos tiene un comentario bien importante. Aquí dice que su niña toma Rubirfen, Retard, desde diciembre hasta la fecha. Ella tiene un déficit de atención con hiperactividad y conductas desafiantes, pero sí ve que aunque ha mejorado muchísimo en el cole, hacia mí se enfada mucho, muerde y me insulta. ¿Ok? Ahora fíjense, aquí hay algo importante. Ella está diciendo que aquí hay un cambio comportamental en la aceptación de normas. Más aquí yo pienso, y no sé si tú opinas lo mismo, que nosotros deberíamos, Teresa, trabajar en el esquema conductual y manejar también que la parte neurológica está siendo controlada, porque ella sabe adaptarse a la norma afuera, en el contexto social, pero sería importante mantener un esquema conductual. Como especialista en la terapia conductual, hay que manejar en estos chicos lo que se llaman los planes de modificación conductual, lo cual es necesario. No podemos solamente quedarnos con la medicación. Hay que evaluar, hay que observar conducta, hay que extinguir conducta y hay que establecer límites, ¿ok? Porque fíjate que solamente enfada con la figura de ella como tal. Y hay que observar y, por supuesto, reevaluar. Es el consejo que yo le doy. ¿Tú le darías otro consejo o qué piensas, Teresa? Mira, yo ahí también le daría que miraran en qué horario suele pasar eso, ¿vale? Porque muchas veces el Rubirfen Retard no vas a tener el efecto por la tarde, ¿vale? Y es verdad que la mayoría de padres están con los niños pues por la tarde, porque por la mañana están en el colegio. Entonces, si ese tipo de conducta a veces pasa fuera del horario de medicación porque ya se ha acabado el efecto, a veces es que necesitas una medicación que dure más horas en el día para que te cubra ese trocito de la tarde. Salvo que notes que en el fin de semana, que ahí sí pueden estar los padres desde por la mañana, es que ahí sí te das cuenta si es que pasa porque le falta efecto, duración del efecto, o pasa solo porque es con el padre o con la madre, ¿vale? Porque si pasa un sábado por la mañana que los padres le han dado el tratamiento y está con los padres, eso haría pensar que es más un problema conductual, que a lo mejor hay que ver qué está pasando ahí con los límites en casa, y a lo mejor que esos papás reciban herramientas y demás para gestionar eso, si es que está controlado en el colegio y en el otro ambiente no, ¿vale? Si solo pasa cuando está fuera del efecto de medicación, eso habría que comentarlo con el doctor que lleve al paciente para ver si o se da un refuerzo por la tarde, que hay tratamientos cortitos que se dan solo para cubrir 3 o 4 horas por la tarde,
o se pone uno más largo ese por la mañana, dependiendo. Ok, fíjense lo importante, esto es algo fabuloso que nos ha dicho Teresa, que hay que observar cómo es la medicación, cómo son las dosis y cuál es la duración de la medicación. Por tanto, es importante tener una conexión perfecta con la persona que dio la medicación y ver cómo son las dosis. De repente las dosis hay que evaluarlas y aumentarlas, o simplemente también tenemos que ver qué está pasando. Por eso es importante el registro, la observación y estar fuera del tratamiento y dentro del tratamiento a ver si hay un esquema de conducta o hay algo particular. Pero indistintamente es importante manejar siempre también la parte de la norma y establecer acuerdos y convivencias que en la escuela lo deben estar haciendo. Ahora tenemos a Polvo Orilla que nos dice, a mi hijo la medicación lo deja muy chafado y mi hijo se niega a seguir tomándola. Ok, fíjate, yo voy a hacer un comentario antes que tú contestes esto. Hay algo que a mí me llama mucho la atención con, si la medicación no da, tenemos que buscar estrategias para que él consuma la medicación, ya sea utilizándolo con un batido o ya sea insertándola en la comida, pero nosotros tenemos que tratar y intentar de que él tome la medicación. Sé que no es algo fácil, pero ¿qué ocurre con esto cuando de repente también, y esto es una pregunta que te voy a hacer posteriormente, cuando ocurre de que la medicación definitivamente se empieza a dar, pero se desiste dar? Ya decidimos que él no quiere, ya no la va a tomar. Aquí hay un problema grave porque es un impacto totalmente neurológico que recibe, porque ya viene con un límite de tomar una medicación y se corta. Ahora, en este caso de que el niño no quiere seguir tomándola, ¿qué considera? ¿Buscar la alternativa de insertarlo en la comida o buscar qué otra medicación o de qué manera le recomiendas algo? Vale. A ver, entiendo que si el propio paciente se está notando que está como con la personalidad cambiada o se nota, como yo digo, aplatanado, chafado, ¿no? Creo que es la expresión que ha utilizado el padre. En ese caso, yo entiendo que ese niño no se quiera tomar el tratamiento. ¿Quién va a querer tomar algo que es que le está dejando así? ¿Vale? Entonces, yo eso lo considero un efecto secundario de los que yo no tolero en mis pacientes porque a nadie le gustaría sentirse de esa forma. Entonces, una cosa es que los primeros días de tomar un tratamiento tú notes que alguien está chafado 2-3 minutos y otra cosa es que ya te quedes chafado 8 horas o 12 horas que dura el tratamiento. Entonces, entiendo que es que el niño no quiera estar en ese estado cuando es adolescente, se está relacionando con los demás y él se notará como raro a la hora de no me siento yo cuando estoy interaccionando con la gente. Entonces, yo eso lo comentaría con su doctor, porque hay otros tratamientos que quitan ese efecto secundario. Es lo que hablábamos, a cada persona le puede dar un efecto secundario y este es un efecto secundario que es bastante conocido y que pasa en muchos adolescentes. Ajustando la dosis o cambiando el fármaco se puede eliminar. Si ese es el único motivo para no tomarlo, tiene fácil arreglo en ese sentido. Otra cosa es que el adolescente no nota ningún efecto secundario y aún así es que no se lo quiera tomar. Eso es más complicado porque ya es una edad que es difícilmente engañable. Entonces, a veces lo hemos tenido que dejar. ¿Qué hacemos? Si es que el niño ya es consciente y no quiere, bueno, se le da una oportunidad de que él valore cómo estaba antes con la medicación y que vea ahora cómo le va a ser la medicación. Y ya cuando uno tiene cierta edad, 14, 15 años, también puede decidir si esto te está llevando a tener muchos conflictos con la gente, a suspender, a repetir cursos, tomará una decisión si es que antes eso le fue bien. A lo mejor necesita estar ahora sin medicación para darse cuenta de que realmente quiere tomarla y está motivado para tomarla, pero hay una edad que ya se necesita una colaboración consciente por parte del niño. Ok, fíjense esto importante, hay que observar, hay que evaluar y hay que darse cuenta qué es lo que ocurre, más no debemos dejar de darle la medicación, buscar urgentemente al especialista para que busque alguna alternativa. A Carol, después que nosotros terminemos el live, él va a quedar allí guardado y déjame ver si hay otro comentario. Saludos a Tecnoglass, tenemos a Angie Lio. Déjame ver, porque aquí esta gente tenía muchos mensajes en privado. Yo sé que ellos están activando. Sí. Saludos a Fly Blue, siempre de la mano con Domingo de Live. Tenemos a Carol. Mi hijo toma el Medikinet, 30 miligramos, y también le dan miedos. Y ahora le dan, porque en la noche, la olazapina. ¿Por qué? ¿Por qué le dan miedo? No, porque le dan la olanzapina.
Es que no sé en qué horario tiene los miedos, entonces no sé si eso se lo dan porque los miedos son nocturnos, es que esa parte no la Es la noche, sí. en la noche. Entonces, entiendo que lo que están intentando es darle algo para que esté más relajado, más tranquilo por la noche si los tiene autolimitados a la noche. Pero en principio el Medikinet dura 8 horas y es poco probable que si el niño se lo suelen tomar a las 8, a las 4 de la tarde acaba el efecto, esto te esté dando un problema por la noche. No tiene mucho sentido, parece que son cosas separadas. Si fuera un fármaco de los de 12 horas o 13, 14 horas, podrías echar un poco la culpa si en el inicio del sueño existen esos miedos o te está costando quedarte dormido. Pero con tanta separación parece que son cosas diferentes, que por un lado le quieren tratar los miedos y este tema, y por otro lado se está tratando de la parte TDAH, el trastorno de conducta. Ok, fíjate que aquí también tenemos a Indirama que nos dice, ¿se puede dar el caso del TDAH con un TOD y también un Asperger? Se sospecha y tiene un coeficiente intelectual de 135. Pueden estar estos 3 trastornos asociados. Esos 3 trastornos vienen asociados muy frecuentemente. Yo los veo en consulta muy frecuentemente. Y con el alta capacidad, todas esas características, porque se nos va a unir la inflexibilidad y la rigidez que traen los niños que tienen características de Asperger, que tienen mucha inflexibilidad cognitiva. La parte TDAH, trastorno de conducta, da muy baja tolerancia a la frustración, que los niños con Asperger también tienen, y ahí se da como un efecto sumatorio. Se me suma mi baja tolerancia a la frustración de mi T Asperger con mi baja tolerancia a la frustración de mi TDAH y mi trastorno de conducta. Y además la gente de alta capacidad también suele ser más rígida y más inflexible, con lo cual han coincidido casualmente situaciones que te están aumentando mucho la probabilidad de generar un trastorno de conducta por ese aumento en la inflexibilidad y por ese aumento en la impulsividad que se da. Ok, fíjate, Amelo Guerrero nos dice que muchísimas gracias por la respuesta, pero Carol nos dice que esos miedos no son nocturnos, son diurnos, son en el día. ¿En el horario de la medicación nos estamos refiriendo o por la tarde? Ok, vamos a dejar aquí este interrogante con Carol. Si la medicación que está recibiendo el niño, el miedo es en la mañana o es en la tarde, por lo que tengo entendido los miedos son en la tarde, pero esta medicación se está dando en la mañana o se está dando en la noche. Si nos puede responder, Carol, mientras nosotros seguimos aquí. Aquí dice, al ver los miedos le dan mientras está con el efecto del Medikinet. Una vez se le pasa. Justo ahí habría que diferenciar si es justo en el corte de cuando se le pasa, ¿vale? Porque ahí hay que diferenciar lo que se llama como el efecto rebote que a veces hay con la medicación, que los niños se ponen como más nerviosos, más impulsivos, justo en el momento del corte de cuando acaba la duración del efecto, ¿vale? Y si está relacionado tanto con las horas que dura la medicación como con el final de la medicación, eso sí puede estar relacionado con el tratamiento. Entonces se puede administrar una alternativa al Medikinet, ¿vale? Medikinet, que es una formulación de liberación de 8 horas, hay otras marcas que también liberan en 8 horas y que a veces son mejor toleradas por el niño. Si es un efecto secundario que está relacionado porque sucede en ese horario y que previamente a tomar el Medikinet no existía, se puede cambiar por la otra marca para ver si lo toleran mejor. A mí eso me ha sucedido con algunos niños. Le he cambiado la marca y al cambiar alguno de los componentes, el niño ese lo tolera mejor. Ok. Fíjate una cosa que yo te iba a preguntar, ahora soy yo la que te hace la pregunta, y la pregunta es esta. Fíjate, el esquema para mí, desde mi punto de vista, como especialista en la modificación conductual, el esquema conductual es elemental en este trastorno. ¿Por qué? Porque hablamos de que lo que más le cuesta al trastorno posicionista desafiante es el acatar las normas, el llegar a acuerdos con él. Y una de las cosas, bueno, tocamos la primera ventanita, por llamarlo así, que es el neuropediatra, y hablamos de neurología, psiquiatría, y hablamos de todos estos estándares. Pero ahora, en la psicología conductual, ¿qué opinas tú de trabajar solamente con el estándar de la parte neurológica y no llevar a cabo? ¿Tú no crees que es muy necesario medicación, neurología, modificación de conducta, patrón de reglas, acuerdos? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Es básico, es elemental? Totalmente elemental, la parte conductual tiene que ser tratada en estos niños. Además, siempre pensamos, o mi experiencia por lo menos, yo lo que noto es que los niños que están tratados desde pequeñitos, independientemente de que tomen tratamiento farmacológico o no tomen tratamiento farmacológico, pero el hecho de que estén en terapia desde que son pequeños,
hacen que lleguemos a la adolescencia de otra forma, ¿vale? La impulsividad, ese control, esa inflexibilidad, esa tolerancia a la frustración, que es la base al final de que salten los problemas de conducta, cuando esos niños están trabajados en terapia, llegan mejor. Los niños, mis pacientes, que yo les digo mis niños, llegan mejor cuando están tratados desde que son muy pequeñitos. Es diferente a los que ya llegan con un problema de conducta a los 12 o 13 años y son niños que no han sido diagnosticados a los 6 7 años, no han ido nunca a terapia, esos suelen ir peor a nivel conductual. Entonces yo sí lo veo que es una parte fundamental del tratamiento y no solo la parte de los niños, yo veo fundamental que los padres reciban herramientas, que haya sesiones con los padres, que haya talleres con los padres. Esa parte la veo básica porque es verdad que nadie nace sabiendo, te toca esto y es que te cambia todo el esquema porque realmente son niños que no responden a los castigos de forma tradicional, que su forma de respuesta no es la que los padres hacen de forma instintiva. Entonces, esos padres como si tuvieran que volver a estudiar un plan de crianza especial para ese tipo de niños. Y esa parte a mí me parece, yo no veo el tema de llevo al niño, le ponen tratamiento y esto no es un tema nuestro. No, esto es un tema de toda la familia y la familia suele estar súper implicada, pero tiene que formarse, tiene que conocer mucho del TDAH, tiene que saber todo lo que hay en la base. Esto es como un iceberg. Tú en la conducta, tú ves el piquito del iceberg, pero todo lo que hay abajo, que son todos los problemas reales que tiene un TDAH y lo que realmente va a generar un deterioro a nivel de los ámbitos que tiene el niño, eso los padres lo tienen que conocer, porque es imposible que si tú no lo conoces, al final en tu casa tú vayas a tratar al niño como si eso existiera. Al final a los padres les entra la duda de decir, vale, el déficit de atención lo tiene, pero la conducta es así porque quiere, porque no se le ponen límites, porque esto no lo hace porque es un flojo. Cuando eso no es así, al final todo viene de lo mismo y si nosotros no nos empapamos de toda esa información, al final en casa pues se nos escapan determinados comentarios y determinadas cosas, que es normal, que los padres son personas y reaccionan ante comportamientos explosivos de los niños, ¿no? Que si se ponen a tirar cosas y tal, muchas veces a los padres no les sale el estar calmado, no, te sale el explotar tú también y a lo mejor es justo lo contrario de lo que necesitan estos niños. Ok, fíjate algo que yo quiero aclarar también en este caso. Nosotros utilizamos la herramienta de neurología, de psiquiatría, existe una medicación. En el caso de la medicación es cuando están los estándares de una irritabilidad, vamos a llamarla así, al tope alto de donde no conseguimos controlar el comportamiento. Cuando nosotros conseguimos ajustar esta medicación y llegar al estándar de que el niño se sienta bien, de que él pueda compaginar en el ambiente social, nosotros tenemos que darnos cuenta que es el momento más importante para utilizar. Yo siempre pongo el ejemplo de la plastilina. Él ahorita está para ser moldeado, para ser estructurado. Entonces nosotros debemos utilizar este momento donde vemos que hay pasividad para nosotros instaurar rutinas, para instaurar límites. Y una de las cosas es, si nosotros somos irritables, ¿cómo podemos pedirle al niño que no lo sepa o no lo sea? Entonces tenemos que estar conscientes de esta realidad. Ahora sí, dice mamá Cameleón, ¿ustedes creen en los tratamientos sin medicación? Es decir, que si nosotros creemos que no puede existir medicación. ¿Hablo yo? Sí. Sí. En el grupo mayoritario de casos, lo que se ha demostrado a nivel científico es que la terapia combinada de fármaco y terapia es lo que mejor funciona. Se han comparado en estudios científicos con ensayos clínicos un grupo de niños que se trató solo con terapia, otro grupo que se trató solo con fármacos y un tercer grupo que hacía terapia y fármacos. Y cuando midieron con índices objetivos cuál alcanzó mayor mejoría, se vio que fue el grupo que lo hizo todo combinado. Esa es la información que nosotros podemos transmitir a nivel científico. Luego, es verdad que hay familias, yo tengo familias también en la consulta, que no quieren medicar a sus hijos, ¿vale? Yo sé que los fármacos tienen mala prensa, se dicen cosas horribles de ellos y casi entiendo a los padres cuando se asustan o con los comentarios que me hacen de no quiero que mi hijo vaya drogado. Hombre, yo tampoco quiero que vaya drogado el niño, ¿vale? Pero entiendo que ellos tengan esos miedos y esas respuestas hacia ese tema. Entonces, si es una de esas familias que ahora mismo no se plantean el tema de la medicación,
tienen otro tipo de tratamientos, que son las terapias o que son suplementos naturales, que son hacer ejercicio físico, que te pueden mejorar. La única cosa es que lo que ahora mismo se ha podido demostrar más efectivo ha sido el tratamiento farmacológico, y en nuestro deber como médico está el informar a la familia de que sepan que hay varias opciones, pero que esta es la que se ha demostrado más efectiva, que si ellos quieren comenzar por las otras, lo pueden hacer, pero que ellos ya lo sepan de antemano. A mí también me pasa que muchas de esas familias que inicialmente no quieren empezar con tratamiento porque eso, vienen con mucho rechazo, con muchos prejuicios, y yo lo entiendo, empiezan con terapia, empiezan con suplementos, dejan pasar el tiempo, si el niño se va regulando, pues bien, y si no, pues vienen a verme 10, 12 meses después o cuando sea, y me dicen, vuelve a explicarme lo del tratamiento, ¿vale? Entonces, a veces es una decisión que tienen que valorar los padres, no solo porque yo se lo diga, sino porque ellos hayan visto que han intentado otras opciones, eso no funciona, y ellos ya tienen la motivación suficiente para empezar ese tipo de tratamiento. Pero, vamos, yo respeto que cada uno ponga o no ponga tratamiento. Yo simplemente informo de lo que está publicado a nivel científico. Bueno, algo importante, saludos a Blanca que se ha conectado en el día de hoy. Algo importante que siempre se los digo a las personas que vienen con diferentes situaciones en el trastorno, sobre todo en la parte de la norma, es que nosotros tenemos que estar claros de algo. Si nosotros no queremos dar la medicación, tenemos que insertar al niño en terapias también alternativas. Por lo menos la parte del deporte es algo es necesario para la parte de la oxigenación, para tenerlo más descansado, para que él pueda tener un incentivo donde nosotros podemos también trabajar con la terapia conductual, utilizándolo como un estímulo positivo de referencia. Entonces hay algo importante, si nosotros tomamos la otra alternativa, tenemos que estar conscientes primero que tiene que haber una constancia que no puede ser ininterrumpida, porque el efecto es más tardío. Y segundo, que nosotros tenemos que buscar lo que se llaman las terapias alternativas. Por ejemplo, buscar lo que es actividades deportivas, cuáles son las actividades en donde él se vería mejor o donde se sentiría mejor. Ahora, cuando nosotros tenemos este estándar de evaluarlo y utilizamos la prueba como el DSM-5 y tenemos ya un estándar, los padres muchas veces, desde mi punto de vista, yo observo familias en donde el niño es desafiante, pero también existen algunos patrones en donde no hay un acuerdo de los padres, también se muestran conductas particulares. ¿Qué piensas tú de reevaluar también esta parte del trastorno y también reevaluar a los padres? A ver, a día de hoy, la evaluación de los padres evidentemente no es obligatoria. Siempre vamos a preguntar, porque dentro de la historia clínica está el preguntar a las familias si hay alguien que está diagnosticado con el trastorno. La mayoría de las veces van a decir que no, porque realmente el diagnóstico de TDAH es algo reciente, y la mayoría de padres, de personas que tengan más de 30 a 35 años, van a estar sin diagnosticar. Entonces nosotros ya asumimos que la respuesta va a ser que no. Con lo cual la pregunta siguiente que hacemos es, ¿hay alguien en la familia que sea especialmente inatento, que sea impulsivo, que tuviera problemas en el cole? Porque solo haciendo esas preguntas ya salen los sospechosos principales de quién ha podido tener el TDAH cuando fue niño. Y de hecho muchos padres en la actualidad refieren que son más despistados, que en el trabajo se le olvidan algunas cosas, que desconectan en las conversaciones, que se dejan las llaves en el coche, que vuelven la cartera. Entonces, ese tipo de comportamientos que no son habituales, al menos no en esa frecuencia, da la pista de por dónde va. Y realmente lo sueles encontrar cerca. Cuando vienen por un niño, si no es el padre o la madre, son los hermanos del padre o los hermanos de la madre, pero por ahí anda un poco el gen. Entonces, es fácil de identificar. Cuando los padres nos cuentan en la consulta que ellos se sienten muy identificados con los síntomas porque ellos se veían así cuando eran pequeños y porque ahora todavía tienen alguna cosilla, si los padres se sienten bien, ellos están adaptados, han generado sus mecanismos compensadores, no tienen otros problemas derivados de este tipo de situación, y ellos no tienen más interés, nosotros obviamente, pues nada, lo respetamos y está todo correcto. Pero hay muchos padres que nos preguntan, me gustaría valorarme yo porque creo que yo también lo podría tener, y en ese caso a mí me lo han preguntado tantas veces que he tenido que buscar a un psicólogo de adultos que valore a los padres porque claro, yo tengo contacto con los psicólogos infantiles, pero no con los de adultos. Y ya me lo han preguntado tantas veces que he tenido que localizar a uno de adultos que valore el TDAH de los papás y a un neurólogo de adultos que los pueda tratar en caso de que la valoración sea positiva y los padres quieran tratarse. Y a raíz de todo eso, yo ya tengo varios padres de niños que vienen a mi consulta y que todo empezó consultando por el niño, que los papás ya están diagnosticados y están tratados, porque el tratamiento ya está aprobado para adultos, no solo para niños.
Ok, fíjate lo importante de esto. Nosotros como padres o como guía tenemos que ver todas las opciones y darnos cuenta de algo. Cuando existe una consulta debemos hablar claro, claro de todos los factores que podamos ver que sean de incidencia, porque el especialista va a necesitar de todos los aspectos necesarios para tener, como dice bien Teresa, el cabo de dónde ver. El hecho de que yo tenga un TDAH o un trastorno desafiante oposicionista, porque sea adulto no quiere decir que ya es irrevocablemente no tratable. Siempre es tratable y darnos cuenta de que si queremos un alcance en el niño, nosotros también tenemos que observar cómo son nuestras conductas, ¿ok? Aquí tenemos a Miriam Morales que nos dice, hola, mi hijo toma el Rubifen y hace el Mozambique. ¿Hay alguna contradicción si toma esa medicación en cuanto a lo cardíaco? En principio no, nosotros realmente el protocolo solo pide hacer valoración cardiológica antes de tomar el Rubifen o cualquier otro estimulante cuando hay antecedentes de patología cardíaca en la familia. Nos referimos a arritmias, marcapasos, sobre todo en gente joven o de mediana edad o que haya habido casos de muerte súbita, ¿vale? Entonces, esas cosas lo preguntamos siempre antes de empezar con el tratamiento. Si no hay ese tipo de antecedentes, no es necesario realizar una valoración cardiológica antes de poner el tratamiento. Que cuando empieza con el tratamiento el niño refiere dolor en el pecho, palpitaciones, en ese caso no pasa nada, que en ese momento se puede hacer la valoración cardiológica. Yo lo he hecho de todas las formas, con antecedentes, sin antecedentes, porque el niño ha referido algo y nunca me he encontrado, cuando lo he mandado al cardiólogo, una contraindicación para tomar el tratamiento. Ok. Ahora fíjate, aquí hay una pregunta, no sé si, bueno, yo la puedo contestar, pero voy a darte el honor de que tú la contestes. La hemos mencionado varias veces, esa prueba del DSM-5. ¿Tú podrías orientar a Ninoska de qué se trata el DSM-5? El DSM-5 es un manual estadístico de las enfermedades mentales donde están documentadas todas. Es un manual que es americano, pero que bueno, que se utiliza como un criterio internacional de consenso a la hora de diagnosticar una enfermedad para que no haya un médico en un país que te diagnostique de depresión, por ejemplo, y que tú te mudaras luego a Estados Unidos y ya no tuvieras criterios para estar diagnosticado. Es una forma como de unificar los criterios y de poder, toda la comunidad médica mundial puedan estar manejando los mismos síntomas necesarios, los mismos criterios necesarios para diagnosticar un trastorno, ya sea cualquier trastorno psiquiátrico, neurológico, lo que sea. Es una forma de poner a todos en común y pedirles que para poner ese diagnóstico se tiene que cumplir X, Y y Z. Y si no los tienes, pues no cumples el diagnóstico, simplemente. Ok, ahora fíjate, cuando nosotros nos enfrentamos a conductas como, por ejemplo, el discutir, el saltar de las normas, el ser vengativo, el no aceptar las conductas, el estándar de salirme del patrón de la norma, ¿cómo tal, cómo puedo hacer para que este niño que tiene todas las características con TEO determinar que también puede estar incidiendo otros factores que no solamente es la parte neurológica, sino que existen cambios brutales en su comportamiento por la parte hormonal? ¿Qué incidencia tiene la parte hormonal también en estos chicos? Aunque realmente hay poco publicado de lo que puede mover la parte hormonal en la adolescencia, en estos niños con trastornos de conducta o con TDAH, la realidad y lo que nos encontramos en la consulta es que realmente la impulsividad y toda la parte conductual empeora mucho en niños que llegan con un TDAH o con un trastorno de conducta muy activo a la adolescencia. Ahí es donde yo te comentaba que veo mucha diferencia en los niños que están tratados desde los 6-7 años, tanto con terapia, fármacos, con lo que sea. Cuando llegan a los 12 años, el grupo mayoritario que ya lleva años en terapia ya llega toda la parte conductual muy controlada. Son niños que ya llevan 6 años en tratamiento de terapia, tienen muchos recursos, se le han dado mucha estrategia, esas familias saben mucho cómo manejarlo y ese grupo tiene menos riesgo de llegar con ese trastorno muy activo a los 12, 13 años, que es donde podemos empezar a ver que esto se multiplica o que se produce como una explosión conductual. En el caso de los niños que están consultando tarde, que son un diagnóstico tardío, porque vienen por primera vez, y esto nos pasa todos los meses, vemos niños que consultan por primera vez en la adolescencia, 12, 13, 14, 15, y muchas veces esto pasa porque los papás
con su buena fe, pues han ayudado al niño en exceso, se ponen ellos a hacer los deberes con el niño y ya se tiran hasta las 10, 11 de la noche, pero son niños que son muy poco autónomos con los deberes, que se han ido pasando por alto pequeñas cositas a nivel conductual y que cuando llegan las hormonas de la adolescencia, de repente eso ya explota, empiezan a aparecer algunos comportamientos que ya no se consideran normales, ya aparecen gestos de agresividad verbal, a veces física, y ahí ya eso es lo que hace provocar la consulta, ¿no? Entonces yo lo que veo es que el que llega controlado, el que ha tenido estrategias y se ha controlado, ese tiene menos riesgo que con el desequilibrio hormonal de la adolescencia le provoque un aumento del problema conductual en la adolescencia. Y que si el diagnóstico es tardío, son niños que no realizan tratamiento, es más probable que cuando el niño no está muy estable a nivel conductual ni a nivel de regulación emocional y ahora me vienen todos los cambios de la adolescencia, ese es el que yo veo que suele ir peor. Y encima la adolescencia es una etapa donde aparecen temas de conducta más graves, porque verá, algunos empiezan a probar con las drogas, yo tengo alguno que trapichea también con drogas, entonces aparecen ese tipo de cosas que no son muy normales y que a veces es lo que da la voz de alarma a los padres para consultar, porque ellos también ven que algo debe estar pasando para empezar con este tipo de conductas en niños de 13, 14 años. Bueno, fíjate que aquí también está haciendo una pregunta acerca si es el psiquiatra que se le pide el DSM-5. El psiquiatra, como el psicólogo y el psicopedagogo, son personas que tienen esta prueba y por tanto ellos van a utilizar este estándar para llegar, como dice bien Teresa, al estándar de la normalidad. Aquí tenemos un comentario de Isenia Hermoso, dice, buenos días, me interrumpió por la tarde cuando comienza, dice, ¿qué hago cuando mi niño comienza a patear y tirar las cosas en plena crisis? ¿Hay algún tips? Fíjate, yo pienso que lo principal es evaluar al niño y llegar al estándar de la medicación y el tratamiento. Pero si vemos que estas conductas se están presentando, debe haber una evaluación. ¿Qué piensas tú de esto? Totalmente, o sea, si ese es un niño que está sin diagnóstico, sin terapia, sin tratamiento, por supuesto que, y ya es una edad que el niño no es que tenga 2, 3 años para hacer ese tipo de cosas, por supuesto que ese niño debe de consultar. Si eso está sucediendo, estando el niño diagnosticado, tratado, etcétera, en ese momento siempre es mejor mantener la calma. Lo que habría que hacer es evitar que el niño se haga daño, ¿vale? Si en ese momento está provocando un daño a otro hermano o incluso provocándose daño él, eso es lo que habría que intentar evitar, pero intentar mantener la calma, porque todo lo que sea ahí, gritar y elevar un poco la escalada de agresividad verbal va a hacer que dure más todo. Y las emociones al final son contagiosas. Si él se está alterando y tú te alteras más, al final esto es como el globo que se hincha hasta que estalla. Entonces, pues tú te puedes calmar, sé que eso cuesta mucho porque me lo dicen los padres y yo lo entiendo, que como humanos, cuando vemos que nos insultan o que nos tiran algo, la respuesta no es quedarnos quietos y dar las gracias, la respuesta es otra. Entonces, pero también son patrones que se pueden reaprender, sobre todo si pretendemos controlar ese tipo de situación. Entonces, ahí hay que saber cómo hay que actuar, cómo hay que intentar mantener la calma, porque cuanto antes te vean calmado a ti, antes se calman ellos, ¿vale? Ellos son los niños y ellos son los que tienen más inmadurez cerebral, con lo cual, como eso no empiece con el adulto, mal vamos. Fíjate que algo tiene que ver con esta pregunta de Patrinoma, que dice cuando se habla de la regulación emocional. Cuando nosotros observamos estas conductas como la irritabilidad, la rabia, la intolerancia, es cuando nosotros tenemos que aplicar lo que sean los tratamientos tanto neurológicos como los tratamientos conductuales. Entonces, fíjate, como ya estamos en el tiempo del live, mis recomendaciones para aquí serían el enfoque de la evaluación multidisciplinaria, el tener una secuencia a nivel neurológico si existe medicación o si no existe medicación también, y una de las cosas es mantener el esquema de la modificación conductual. ¿Cuál sería tu observación final? Porque ya estamos a 3 minutos de cerrar. Bueno, creo que lo has resumido muy bien. Yo pienso que si queremos asegurarnos de que está todo correcto, hay cuatro pilares que debemos como tener en mente para pensar. El primero es la familia, ya os he comentado, para mí es el pilar fundamental y en el que se va a basar el éxito de las personas que tienen TDAH o trastorno de conducta. Si los padres están formados, todo va a ir mejor. El segundo pilar es la escuela. Si la escuela sabe manejarlo, es consciente de lo que hay, sabe hacer las adaptaciones que tiene que hacer, hace que no se agraven los problemas, hace que no se pongan partes por cualquier cosa. Hombre, yo entiendo que se pongan partes por cosas graves, pero a veces es cualquier cosita chiquitita lo que está generando partes y expulsiones en niños que ya se sabe que tienen un TDAH.
La tercera parte es el tema de la terapia, considerar, estamos llevando a niños a terapia, están necesitando talleres de habilidades sociales, necesitamos ir nosotros a terapia, esa sería la tercera parte. Y la cuarta, considerar el tema de los tratamientos. Entonces, esos 4 puntos, todos los padres se los pueden ir repasando mentalmente para en el momento en el que crean que algo no está totalmente controlado o que debería ir mejor de lo que está yendo, ver cuál de esos 4 puntos puede estar flaqueando. Ok, Teresa, tú puedes copiarnos allí cuáles son tus contactos para que la gente empiece a seguirte. Ahora Vale. ustedes, como recomendación final, padres, cuidadores, mantengan el esquema de las rutinas, mantengan el esquema conductual, también la orientación de lo que son los educadores, empiecen a registrar conducta, el enfoque conductual es muy importante y sobre todo la cooperación de todo lo que puedan dar ustedes en el tratamiento con los especialistas. Un gran beso y muchísimas gracias, Teresa, por darnos tantas herramientas de valor. Un gran abrazo para ti y para toda esta gente bonita y espero tenerte en miles de oportunidades con temas tan interesantes y ahí va a quedar grabado. Un gran beso, chao. Adiós, un placer.